Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios y el pueblo de Venezuela en general. Ese pueblo al cual nos debemos. Ese pueblo que como en carne propia sufrimos la destrucción de la industria petrolera. Soy uno de 7 hermanos que fue levantado por un joven trabajador petrolero que ha hecho eso durante los 32 años de mi vida. Levantarnos a todos y cada uno con una empresa que en otrora era pujante. Una empresa que sirvió para que con mucho esfuerzo, como miles de venezolanos, pudiéramos tener un hogar, una casa digna, construida sin regaladera, construida con el esfuerzo de una parada de planta o de un mantenimiento preventivo, que se alimentó durante los años que aquel beneficio para los trabajadores petroleros que existía, como lo era el comisariato, servía para dar alimento no tan solo a la familia del trabajador, sino que era tanto y alcanzaba para tantos que los vecinos y los familiares también se beneficiaban. De esos que pudimos ir, aunque no fue mi caso, a escuelas subsidiadas por PDVSA, que lo hacía para con sus escuelas de la institución petrolera, así como la ayuda permanente que se daban a las instituciones públicas que quedaran en sus adyacencias. A esa PDVSA que veíamos como en noviembre, y con esto ya voy dando luces, porque procedo como representante del pueblo de Paraguaná, del estado Falcón, donde nos sentíamos orgullosos de decir que era la tierra donde funcionaba el centro de refinación más grande del mundo, junto a Bajo Grande, desde donde se enviaba el petróleo y el gas para que estas refinerías funcionaran y produjeran cerca del 80% del combustible del país, y hoy simplemente han quedado como monumento de la corrupción que quiere seguir imperando. Hoy se ha producido una desbandada terrible de jóvenes amigos y de alto personal técnico que está prestando sus funciones en el norte de nuestro continente, al sur, en nuestros vecinos más cercanos, que pasan a ser principales exportadores cuando hace 5 años esto era impensable. Y hoy nosotros, desde ese estado, que al igual que el resto de Venezuela, produce o refina o embarca en tanqueros el petróleo que debiera ser el motor fundamental de nuestra economía, sirvió durante 20 años para enriquecer a unos pillos. Y hoy la industria no tiene ni cómo pagar las deudas, ni cómo hacer mantenimiento para que no ocurran los desastres como el ocurrido en Falcón en el año 2012, con casi 50 muertos, una destrucción galopante a sus alrededores que hoy todavía espera por ser resarcida. Y como lo dijo el difunto presidente, el show debe continuar. No se me olviden aquella frase, porque quienes no fuimos afectados directamente acudimos a aquella zona a ayudar, a prestar socorro a quienes también tocó evidenciar que el desastre en la infraestructura hospitalaria, el desastre en la infraestructura de protección, como protección civil y bomberos, fue insuficiente ante aquella catástrofe. Después de aquel anuncio, hoy todavía estamos esperando aquella PDVSA que se encargaría de crear la unidad de traumatología. 6 años después no se ha colocado la primera piedra, y hace una semana estuvo a punto de ser cerrado, clausurado, la principal institución de salud de la península de Paraguaná, como lo es el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. Estas tantas cosas nos dicen que este problema político se nos ha encajonado a nosotros, los dignos representantes de este pueblo, para que no le demos una solución jurídica, para que no le diéramos esta solución que desde la presidencia de Henry Ramos Alud
seguida de Julio Borges, y ahora con el doctor Barbosa, tenemos la esperanza de darle una solución jurídica. Pero ahí están las sillas vacías de quienes en el 2015 recibieron el mismo mandato que nosotros. Ponerle freno a la crisis más terrible por la que ha atravesado nuestro país. Nosotros lo entendimos y pujamos y dimos pasos agigantados para lograrlo. La corrupción enquistada no tan solo en lo económico, sino en las instituciones con las que este gobierno pretendió acabar, y que la única que le ha quedado hueso sano somos nosotros, y sintámonos orgullosos de eso, pero hagamos valer con responsabilidad la responsabilidad que tenemos. Se nos encajonó desde todos lados para que esto no fuese así. Y como lo decía el colega compañero de Falcón, que en el primer punto hizo una intervención magistral sobre cada uno de los puntos de cómo nos torpedearon, nosotros podemos decir hoy que intentaron nuevamente encajonarnos el pasado 20 de mayo. Intentaron con 16 millones de supuestos carnés de la patria doblegar al pueblo para que acudiera y votase por ellos. Aún así, después del cacareo de los 16 millones de carnet, de la expectativa de 10 millones de votos, no llegaron ni siquiera a 5 y tuvieron que inflar la cifra, donde el resto de los candidatos no pudo colocar testigos. Esa es la verdad de un pueblo que se le rebeló. Pero nosotros tenemos que también, queridos compañeros parlamentarios, escuchar lo que el pueblo gritó con su silencio ese domingo, y que no tan solo fue un mensaje para el gobierno, que el pueblo tiene bien claro que ha sido el causante de la crisis y por ello se divorció completamente, y los resultados lo demuestran, sino también fue un mensaje a nosotros, con quien gran parte del pueblo está molesto porque entiende que no hemos sabido llevar la lucha, que a veces pareciera que privilegiaron los intereses personales ante el interés colectivo y no supimos en unidad toda sobrepasar los obstáculos que uno a uno fue colocando el régimen. Es por ello, compañeros, que tenemos que estar bien atentos a ese mensaje en dos direcciones que envió la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela el pasado 20. Y entender que esa molestia con nosotros es porque después de estar pidiendo elecciones anticipadas, después de saber que constitucionalmente en el año 2018 se debían producir elecciones presidenciales, llegamos al 1 de enero de ese año, de este año, sin un líder único que representara nuestra bandera de lucha, sin un plan único que nos abrazara a todos para salir del régimen y para después de salir del régimen. Y hoy ese pueblo, que estoy seguro no se ha divorciado de nosotros, espera de nosotros pasos certeros y agigantados, espera que se imponga la grandeza de nuestros políticos y de la política. Espera que paremos con un plan certero la diáspora, el sobrevivir en el que se encuentran millones de venezolanos, en el padecer de hambre y mengua en los hospitales en el que se encuentran otros tantos, y lo más triste que estamos viviendo todas y cada una de las familias de este país es el tener que despedir a diario a jóvenes y a no tan jóvenes que van a buscar horizontes y remesas para poder mantener a la familia que casi muere en su país. Esa Paraguaná de la cual vengo está muriendo de hambre, de sed. Esa Paraguaná ha quedado sin técnicos para rescatar esta industria petrolera y nosotros con la alta política debemos proponer un plan estratégico. Esa Paraguaná está esperanzada, queridos compañeros, en que nosotros le demos una respuesta política a esto, y tiene que basarse en 4 puntos fundamentales en los que desde hace ya varias semanas hemos venido proponiéndole al país. 1, y yo celebro que el diputado Tomás Guanipa esta mañana en un programa de opinión así lo hiciera. 1,
que el líder único de la oposición necesario no sea impuesto, no sea sacado de la magia, sino que sea el pueblo en elecciones primarias, abiertas, decida cuál es el líder que debe encauzarnos a todos, cuál es la responsabilidad para poder ir con ese líder a proponer la solución a esa PDVSA que está maltrecha. Segundo, la eliminación, presidente, la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido el terror y el desastre más grande por el que ha atravesado nuestro país. Tercero, sentarnos todos los especialistas, como Sucre, que ha hecho una intervención y ha girado por el país abiertamente, abriéndole los ojos a los venezolanos de cómo vamos a rescatar este país cuando esta pesadilla pase. Ir a un gran pacto nacional de la economía y convencer a ese gobierno que hoy está acorralado, sin pueblo, sin dinero, y estoy seguro que hasta sin militares, porque creo en la honestidad y en la reserva moral dentro de la Fuerza Armada Nacional, obligarlo a la eliminación del control cambiario, a la eliminación del control sobre los precios y por supuesto con ello la eliminación de la ley de precios injusto que arruinó a comerciantes, que arruinó a empresarios, que arruinó a alcaldías por no tener ya ingresos y que arruinó a todo un país. En Paraguaná fuimos sede de lo que se llamó el Dacazo en el año 2013. Ese Dacazo partió la historia económica del país en un antes y un después. Allí supieron hasta dónde eran capaces de llegar y lo hicieron. Y lo cuarto, para darle garantía a aquellos que están de aquel lado y que están perseguidos por su propia gente, incluyendo las Fuerzas Armadas y los altos funcionarios, que desde esta asamblea, ciudadano presidente, si queremos recuperar PDVSA y el país todo, proponerle a aquel sector que tiene miedo de unirse a lo que tiene que ser un cambio que no debe parar nadie, una ley transicional de justicia que le permita a aquellos que no han cometido crímenes de lesa humanidad, de corrupción y de narcotráfico, sentirse que de este lado no van a vivir la penosa persecución que durante 20 años nosotros nos hemos calado, y que a partir de ese momento y de ese cambio que debe darse para que todas estas cosas que no son sueños sino visiones puedan lograrse, ellos también formarán parte, los buenos, los que quieren este país, que de aquel lado hay muchos, para poder recuperar esto. Que se vuelvan a abrir nuestras fronteras para que regresen quienes se han ido. Que vuelvan nuestros emprendedores y nuestros empresarios a creer en este país para volver a invertir, generar empleo de calidad y que nuestros cerebros no se sigan yendo, pero ello dependerá del mensaje claro que nosotros, todas y cada una de las fracciones que estamos en oposición, le presentemos al país bajo el esquema que yo hoy he dado. Quiero darle las gracias a todos ustedes por el tiempo extendido, pero era necesario. Ciudadano presidente y al pueblo de Venezuela, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Ustedes con sus acciones nos obligarán a los políticos a servirles y serles útiles de verdad. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.